Mi nombre es Liani Patricia Delgado, soy del grupo 42, estudio Ingeniería Ambiental, vivo en San Bernardo, Nariño. A continuación hablaremos sobre la sabana de Bogotá, Colombia. Diagnóstico del problema. Sabana de Bogotá, Colombia. De acuerdo al orden taxonómico y teniendo como referencia las condiciones geográficas de la localización de la zona, el tipo de suelo es suelo adisol. Los adisoles son suelos piroclásticos depositados por erupciones volcánicas cuya principal característica es la variabilidad de material parental debido a la naturaleza de los materiales expulsados en las erupciones. El origen de estos suelos se debe al rápido enfriamiento de los materiales expulsados que no permiten la cristalización de los minerales con un alto grado de ordenación, resultando así un material de vidrio volcánico amorfo. Factores deformadores. Los adisoles son un orden de suelos que se da en todos los regímenes de la humanidad y temperatura del suelo. Dependiendo de las condiciones climáticas, su evolución será más o menos rápida. Así pues, un adisol se desarrolla mucho más deprisa en una zona tropical que en una árida. El material parental será el principal factor formado de los adisoles, dando lugar a un perfil de suelo diferente en la función de las características del material expulsado. Las cenizas volcánicas son químicas y mineralógicamente muy diferentes a la mayoría de otros materiales parentales del suelo, pues estas formadas por vidrios o materiales vítreos que contienen grandes cantidades de aluminio y silicio. Propiedades características distintivas de otros órdenes. La principal característica que diferencia un adisol del resto de órdenes es que se trate de suelos con propiedades ándicas desarrollados sobre materiales procedentes de la erupción volcánica. De los histosoles se diferencia en que estos no tienen propiedades ándicas del suelo en un 60% o más de espesor entre la superficie del suelo y los 60 centímetros superficiales o un contacto ténsico, lítico o paralítico o un duripán a un horizonte petrocálcico y sin embargo tienen materiales orgánicos del suelo. Importancia para la producción de alimento en la región y en el país. Son muy importantes para la producción de alimentos porque presentan excelentes propiedades físicas, tienen buen drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica unificada y a la presencia de arcilla alófona. Uno de los principales usos de los adisoles es como aprovechamientos frutícolas, principalmente de las plataneras y como aprovechamiento de cafetales. Hay que tener en cuenta que son suelos de bajas densidades, aparentes y fáciles de cultivar, aunque a veces por su elevada pendiente muy complicados en el manejo de maquinaria agrícola. No obstante, con un buen manejo se puede llegar a conseguir grandes rendimientos agrícolas. A continuación se presenta el triángulo de texturas. De acuerdo al análisis desarrollado mediante el uso del triángulo de texturas, se identifica que la textura del suelo es franco-arenoso. Los suelos franco-arenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que este tipo de partículas más grandes que aquellas que son menos arenosos. Estas tienen un diámetro de 0,05 a 2,0 milímetros, lo cual le da una sensación de camino. Los suelos arenosos francos tienen más de un 60% de contenido de arena. Estos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos pueden hacer que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. Clasificación del suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. El pH del suelo es la propiedad más comúnmente medida, así como la más útil. El pH es la medida de grado de acidez o de alcalinidad del suelo, además que permite predecir el exceso de iones tóxicos y la disponibilidad relativa de muchos nutrientes. El suelo del caso que se está estudiando presenta un pH de 5,5. Se lo clasifica como un suelo moderadamente ácido.
el cual presenta una baja solubilidad del pH y regular disponibilidad del calcio y magnesio. Para mantener estos suelos a un pH neutro se les debe aplicar cal para mejorar sus condiciones de fósforo. Características de los contaminantes mencionados: procedencia e impactos generados en la producción de cultivos y salud humana. El primer ejemplo que tenemos es el plomo. Es un material tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública. Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación minera, las actividades de fabricación y reciclaje y en algunos países el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de 3/4 partes del consumo mundial del plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo ácido para vehículos de motor. Eso trae algunos efectos sobre la salud humana. Por ejemplo, incremento de la presión sanguínea, daño a los riñones, abortos, perturbación del sistema nervioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en la esperma, disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, perturbación en el comportamiento de los niños, como lo es agresión, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. Como segundo ejemplo tenemos arsénico. El arsénico se utiliza industrialmente como agente de aleación y también para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos, protectores de la madera y municiones. El arsénico se emplea asimismo en los procesos de curtido de pieles y en el grado más limitado en la fabricación de plaguicidas, aditivos para piensos y productos farmacéuticos. Esos tienen efectos sobre la salud. Por ejemplo, la exposición prolongada de arsénico puede causar cáncer de vejiga y de pulmón, problemas relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los efectos gastrointestinales se observan de manera aguda después de la ingesta de arsénico. Pueden presentarse una inflamación extensiva y una necrosis en la mucosa y submucosa del estómago e intestino, las cuales pueden derivar en la perforación de la pared de la víscera. Como tercer ejemplo se tiene el cadmio. Es una sustancia natural en la corteza terrestre. Generalmente se encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno, cloro o azufre. El acúmulo de cadmio presenta mayoritariamente un origen alimentario. Además de todos los metales tóxicos emitidos al medio ambiente, este es uno de los que más tienden a acumularse en los alimentos. Efectos sobre la salud humana. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago, lo que produce vómitos y diarrea, en ciertas ocasiones la muerte. Ingerir niveles de cadmio más bajos durante un periodo prolongado puede producir acumulación de cadmio en los riñones. Si se alcanza un nivel suficientemente alto, se produce daño en el riñón. A continuación presentaremos una hipótesis, la cual nos habla de cuáles son los problemas que presenta el suelo al utilizar agua contaminada para riego de hortalizas. De acuerdo a la clasificación que se realizó en el momento 1, la sabana de Bogotá se presentan suelos andinos que se formaron por la erupción volcánica, presentando características muy eficientes para emplearlos en actividades agrícolas, como en el caso para la siembra de hortalizas. Los suelos en esta zona se han contaminado por los productos que desarrollan actividades de riego, como aguas provenientes del río, el cual recibe las descargas de los vertimientos de las actividades industriales generadas en esta zona. De acuerdo a los análisis físico-químicos, las aguas de esta fuente hídrica contienen elementos pesados. Los metales pesados están presentes naturalmente en los suelos, pero en los últimos años se ha presentado una acumulación antropogénica por las actividades industriales, agrícolas y la disposición de residuos de todo tipo.
Se considera metal pesado aquel elemento que contiene una densidad igual o superior a 5 gramos sobre centímetros cúbicos, cuando este está en forma de elemento o cuyo número atómico es superior a 20, excluyendo los metales alcalinos y alcalinoterros, aunque en esta definición encajan también los elementos esenciales para las plantas. Los metales pesados en los suelos son esenciales porque las plantas los emplean como componentes estructurales o catalizadores de los procesos bioquímicos, pero al presentarse en grandes concentraciones, estos se convierten en un gran problema debido a que se da un exceso por acumulación en el suelo, afectando así las relaciones de las plantas y otros organismos, lo cual genera toxicidad, puesto que estos metales no son biodegradables. Los metales pesados se potencian en gran medida por su fuente o tendencia a formar complejos organometálicos, lo cual que facilita su solubilidad, disponibilidad y dispersión en los cultivos de hortalizas que absorben, transforman y acumulan sustancias en la planta. En los suelos estudiados con diferente pH y contenidos de arcilla y materia orgánica, y donde se han añadido intencionalmente concentraciones de plomo y zinc, ha sido determinada la capacidad de la absorción de los mismos en cada tipo de suelo. Se sembró lechuga y después de cosechar las mismas se evolucionaron nuevamente los suelos y se observó que disminuyó la concentración de estos metales en los suelos, lo que pone de manifiesto que estos suelos contaminados son un riesgo para la salud porque las plantas pueden absorber estos metales. Los suelos se deben monitorear periódicamente por parte de las entidades ambientales regionales para conocer su estado de posible contaminación por el uso de productos agrícolas y para dar posibles soluciones. Bueno, para eso se desarrollaron dos alternativas para el problema de contaminación. Primera alternativa: físico-química electrocinética. Algunas ventajas que presentan son: los contaminantes se van a concentrar en los electrones polarizados para su extracción y posterior tratamiento. La oxidación de agua en el ánodo genera protones. Y también se tiene algunas desventajas. Es de mayor costo debido al empleo de electricidad. El proceso requiere de mayor atención y de que se lleve un control más riguroso. Esta técnica resulta eficaz para el tratamiento de suelos de baja permeabilidad hidráulica. Como segundo ejemplo de alternativa tenemos biológica, biodegradación asistida. Algunas ventajas son: se utilizan microorganismos inoculados. Los electrones son necesarios para oxidar o reducir los compuestos orgánicos que son la fuente de carbono. Disminuyen la toxicidad de contaminantes inorgánicos como metales tóxicos a través de la actividad biológica natural. Y tenemos una desventaja: se pueden generar algunos productos intermedios como el ácido carbónico, cítrico y láctico, así como algunos alcoholes como el etílico, que aunque son prueba de la biotransformación de los compuestos primarios, pueden convertirse en otro problema en el suelo. Como primer punto tenemos proceso de descontaminación biológico. La biodegradación en el proceso por el cual los microorganismos indígenas, bacterias y hongos metabolizan los contaminantes orgánicos que se encuentran en los suelos y en el agua subterránea, convirtiéndolos en productos finales inocuos. En este proceso los contaminantes orgánicos son biotransformados porque generalmente los microorganismos pueden utilizarlos para su propio crecimiento como fuente de carbón y energía. Y en el caso de que no sean capaces de crecer a partir de ellos, pueden seguir transformándolos si se los aporta a un sustrato de crecimiento alternativo. Segundo, periodo de tratamiento.
El periodo de tiempo es relativo, ya que depende del crecimiento de los microorganismos y sus procesos biológicos para la degradación y transformación de estos contaminantes. Tercero, se contará con algunos equipos y suministros necesarios, como por ejemplo pozos, microorganismos inoculados, hongos y bacterias, nutrientes, agitador y motor, base para los equipos, bomba para reciclar el agua. Y como cuarto tenemos una imagen del proceso de tratamiento. Para finalizar, se desarrolló algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, se clasificó taxonómicamente el suelo con base a la información de sus propiedades y a la zona geográfica de estudio, en este caso la sabana de Bogotá. Segundo, identificar el impacto de contaminantes del suelo de acuerdo con su naturaleza química, concentración y movilidad. Tercero, se planteó una hipótesis para dar solución a las situaciones reales de contaminación de suelos en contextos locales, regionales y nacionales. Cuarto, se dieron a conocer dos alternativas de manejo a problemas de degradación y contaminación del suelo, aplicando herramientas, tecnologías y metodologías del campo de la ingeniería. Y por último tenemos nuestros referentes bibliográficos de donde se realizó el trabajo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.